Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia donde vamos a tener la segunda parte sobre el taller de Excel, funciones avanzadas, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM con el apoyo del ingeniero Mauricio Páez, quien nos acompañará el día de hoy brindándonos una breve presentación de su perfil profesional y nos guiará en esta actividad. Recuerden que en el chat pueden ir registrando sus dudas o comentarios para irlas comunicando durante este taller al ingeniero Mauricio. Entonces, antes de dar paso a la charla, quiero invitarlos cordialmente a quienes deseen participar de la convocatoria de trabajos académicos para la edición del Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos, CIMGA, del año 2024. En pantalla podemos ver la fecha límite de presentación de los resúmenes y los datos de contacto para mayor información. Bueno, en este momento los invito a compartir el link de este taller que dejaré en el chat con sus amigos y conocidos que consideren pueda interesarles también participar de este interesante taller. Sin más preámbulo, adelante ingeniero y bienvenido. Ingeniero Mauricio, ¿me escucha? Sí, ya estoy acá conectado. Estaba el micrófono Perfecto. apagado. Buenas tardes a todos. Bueno, una muy breve presentación mía. Yo soy ingeniero industrial de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, especialista en gerencia de proyectos, con una maestría en gerencia de proyectos, actualmente cursando un doctorado en gerencia de proyectos. Y pues debido a todos los años que llevo en gerencia de proyectos, he incursionado en el maravilloso mundo de Excel. Y por eso estoy acá acompañándolos, dictando algunos tipsitos y alguna información interesante sobre Excel. Mi metodología es: pregunten en el momento en el que surjan las dudas, no se esperen al final o al final de la actividad, vayan preguntando lo que necesiten. Yo estoy muy atento acá en la pantalla, entonces cualquiera que levante la mano, le damos paso para que haga su pregunta. Quisiera saber si de los asistentes alguno no estuvo en la sesión anterior, que fue hace como unas 2 semanas atrás, para compartirles el archivo que trabajamos en la sesión anterior. Que pues ASIEM lo tiene, es el mismo archivo que utilizamos en la sesión anterior, para que se los roten a todos o se los pongan aquí en la plataforma para que lo puedan consultar. Utilizar, porque realmente vamos a hacer ejercicios prácticos directamente sobre el archivo. Perfecto, sí señor, permítame por favor, ya vamos a poner el archivo para que pueda ser compartido con todos los asistentes. También quisiera aclararle a todos que van a tener habilitado el micrófono para que puedan hacer la participación mucho más fácil y dinámica. Perfecto. Perfecto, yo estoy acá, no veo es el módulo de preguntas, veo el módulo de chat, pero no el de preguntas. No. Ya voy a validar, ingeniero, para poder compartirle también el acceso a las preguntas. Ok, y lo último es si me confirmas tú si ves mi pantalla, si ven el archivo de Excel Sí que está señor, en este proyectado. momento vemos el archivo. Ok, listo, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, pues que alguno de los asistentes me confirme. Ah, ya veo los asistentes. Voy a sacar acá el modulito de asistentes para estar atento. Listo. Ok, no veo ninguna manito levantada. Asumo que todos tienen el archivo. Si alguien no tiene el archivo de trabajo, por favor, para que nos levante la mano Sí, en este y momento tenemos poderlo. levantada la mano de la ingeniera Paola Lorena Ruge.
Ya vamos a compartir el archivo también para el ingeniero Freddy, que también nos indica que no lo tiene a la mano. Ok. Ok, bueno. Listo, vemos un par de minuticos para que el resto de Listo, personas... ingeniero. Ya se Listo, ah, sí, ya encuentra lo veo cargando. ahí compartido. Listo, ahí en la plataforma, en la parte de los comandos, ahí encuentran una ventanita que dice documentos y ahí está el archivo. Se llama ASIEM1 y ahí pueden descargar el archivo, está completamente en blanco. Para los que ya lo tienen, les voy a hacer una pregunta y es si tienen la hoja 3 con esta información. Ahí estoy mostrando la hoja 3, que tiene una información ahí, tiene un identificador, un equipo, un costo, para que nos confirmen si sí tienen esa hoja 3. En este momento, al validar el archivo, ingeniero, sí, señor, se encuentra ubicada la hoja 3 en el archivo que está cargado en este momento en la plataforma. Ok, perfecto, perfecto, listo. Porque sobre ese vamos a hacer un par de ejercicios. Listo, ok, bueno. Entonces, bueno, vamos a comenzar. En la sesión anterior aprendimos a definir tablas. Es decir, no hacer tablitas, perdón que lo diga de manera despectiva, pero hacer tablitas en Excel no, sino hacer tablas en formato de tabla, o sea, que nos queden definidas como tablas. En la sesión anterior vimos que cuando yo tengo una tabla y le digo aquí insertar tabla, aquí no me sale habilitado porque pues ya está en formato de tabla, me aparece una pestaña, un menú contextual se llama esto, que nos dice que estamos dentro de una tabla. Entonces aquí ya habíamos definido, en la sesión anterior definimos esta tabla, le pusimos un nombre, se llamaba equipos. En la hoja 2 teníamos otra tabla que le habíamos puesto el nombre fallas y lo que hicimos, lo que aprendimos a hacer en la clase anterior fue una tabla dinámica combinando esas dos tablas, como vemos, como podemos ver. Acá tenemos nuestras tablas combinadas con información combinada. Entonces aquí nos salen las tablitas, las tablas que tenemos utilizadas aquí. ¿Listo? Aprendimos a generar un gráfico dinámico basado en una tabla dinámica, que este gráfico dinámico se va moviendo, va cambiando, dependiendo de la información que yo tenga en mi tabla dinámica. Por eso se llama gráfico dinámico. El gráfico dinámico lo que tiene es que está amarrado a una tabla dinámica y si la tabla dinámica cambia su contenido, cambia su forma, pues el gráfico dinámico se ajusta automáticamente a lo que tenga la tabla dinámica. Entonces, aquí les quiero preguntar si todos tienen esa claridad de cómo crear tablas en Excel o si de pronto hay personas que no estuvieron en la sesión anterior y quisieran que lo repasemos y lo revisemos. Haríamos una revisión rápida solo para afianzar el concepto de cómo crear estas tablas con nombre, con formato y pues para poderlas ajustar y utilizar de mejor manera. En Juan este Andrés, momento, veo que sí. adelante, ingeniero. Efectivamente, el ingeniero Juan Andrés Reveren nos indica que por favor hacer un repaso. Ok, listo, Juan Andrés. Mira, tenemos la tabla, ustedes la tienen sin formato.
en este momento le voy a quitar el formato para rehacer el ejercicio. Aquí no se preocupen que esto es simplemente costura. Listo. Entonces ya tengo una tabla ordinaria o utilizando la palabra fea, una tablita en Excel, donde tengo un identificador, tengo un nombre de equipo, tengo a qué planta pertenece ese equipo, en qué estado se encuentra el equipo y quién sería el responsable de ese equipo. Es una tabla con datos simples. ¿Listo? Esto no tiene ningún dato complicado, pero esto es una tabla. Generalmente eso es lo que tenemos. En Excel manejamos este tipo de tablas. Ahora, ¿cuál es la herramienta o cuál es la ayuda que estamos aprendiendo a manejar? Es convertir esto en tabla. Lo podemos hacer de dos maneras. La manera lenta es irnos al menú insertar, aquí en tabla. Miren que ahora sí está habilitado. Ahorita que se los mostré antes no estaba habilitado. Le damos clic ahí en tabla y él nos pregunta, nos hace dos preguntas. La primera es, ¿qué rango quiere convertir en tabla? Miren que automáticamente él ya apareció, seleccionó el rango. Y la segunda pregunta es si la tabla tiene encabezados, que en este caso pues tiene una fila que se llama ID, equipo, planta de estado. Entonces, si tiene encabezados, entonces simplemente chuleo la pregunta, le digo que sí tiene encabezados y le digo en aceptar. Ahora háganlo ustedes, de nuevo, voy a repetir. Me paro en cualquier parte de la tabla. Miren que no necesariamente tengo que seleccionarla, me paro en cualquier parte de la tabla, me voy al menú insertar, busco la herramienta tabla, le activo los encabezados y le digo aceptar. ¿Listo? No lo he hecho porque les voy a mostrar la otra manera de hacerlo, pero la idea es que ustedes lo hagan desde ahí. Entonces, de nuevo, me paro en cualquier parte de la tabla y Excel muy inteligentemente, él asume cuál es el rango que yo quiero volver tabla. Lo único que me pregunta es si le debo poner encabezados y le digo aceptar. ¿Listo? Y ya lo convierte en tabla. ¿Cuál es la otra manera de hacerlo que es un poco más rápido? Es con el comando abreviado de teclado, control T, me ahorro el paso de coger el mouse, irme al menú insertar, ir a la tabla. ¿Listo? Entonces, control T. Para que no se les olvide, control T de tabla. Esto es muy fácil. De nuevo, le activo los encabezados y le digo aceptar. Y ahora sí, ya me apareció la tabla. Esta tabla se llamaba equipos. ¿Listo? Entonces la voy a... Entonces, bueno, entonces dentro de la tabla, me quedo parado dentro de la tabla, en cualquier parte dentro de la tabla. Miren que apareció un menú contextual que se llama diseño de tabla. En ese menú contextual me voy a la izquierda y ahí dice nombre de la tabla y ahí le cambio el nombre. Entonces escribo equipos. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Yo voy a deshacer todo esto porque pues yo ya había creado la tabla, entonces para que no me genere ahí de pronto una duplicidad de información. Y ya tengo la tabla con el nombre de tabla creada. ¿Listo? Esa es la manera de las tablas, volverlas tablas con nombre. ¿Por qué nos sirve eso? Cuando hicimos el ejercicio de la tabla dinámica y queríamos combinar o relacionar dos tablas, miren que las tablas ya tienen nombres. Entonces la tabla de equipos, la tabla fallas, y las puedo relacionar. ¿Okay? Aquí en tablas dinámicas hay una herramienta de relaciones en donde yo simplemente creo una nueva relación y ya me salen los nombres de las tablas. Es una manera óptima y un poquitico ya más cercana a las bases de datos. Digamos que ya empieza Excel a relacionarse o a volverse un poquitico más evolucionado. Esto existe desde, si yo no me equivoco, más o menos desde el año 2013, desde que sacaron las versiones del 2013 para acá, ya existe este formato de tabla. Yo no lo había visto antes, puede ser que ya existiera antes, pero yo no lo había visto antes. Todo esto, ponerle nombres a las tablas, nos sirve porque este formato de tabla tiene muchas ayudas. Las primeras son netamente visuales. Entonces, por ejemplo, aquí tengo unos estilos de tabla.
Entonces yo le puedo decir de todas estas opciones o crear un nuevo estilo. Tengo un montón de opciones ya prediseñadas. ¿Listo? Entonces en anaranjado, en grisecito, en amarillo, en azul clarito, en verde, en negro, ¿listo? O la quiero sin ninguna rayita, con rayita. Ahí tienen un montón de opciones que son netamente visuales. Eso es, como digo yo, bonitura, decoración. Pero hay unas que son mucho más útiles. Por ejemplo, miren que aquí aparece fila de totales. ¿Dónde estoy? Ojo, ¿dónde estoy? Estoy en el menú contextual diseño de tabla. Y aquí aparece fila de totales. Tengo filas de encabezados, fila de totales, filas con bandas. Vamos a explorarlos. Entonces, fila de totales. Si la activo, inmediatamente aparece una fila acá que dice total y me dice el número 11. Vamos a ver qué significa ese 11. Si ven la celda, el contenido de la celda dice subtotales. Subtotales es una función, ¿cierto? Y esa función está en el número 103. Vamos a ver qué es ese número 103. El número 103 pertenece a la función contar a. Contar a es una función que cuenta todo lo que tenga un contenido, no importa si es número o si es texto o si es alfanumérico, o una fecha, desde que sea un contenido. Si la celda estuviera en blanco, también tampoco no la contaría. ¿Listo? Si la celda estuviera en blanco. En cambio, la función, voy a volverlas a mostrar, la función contar, miren que todo el mundo le dice a esta contará, pero no tiene tilde, es contar a. Y el contar a, la a, viene de alfabético. Entonces, no solo cuenta números, sino además cuenta textos. Contar solo cuenta números. ¿Listo? Entonces voy a hacer el cambio acá. Voy a cambiar de la función 103 a la 102. Le voy a dar a aceptar. Y miren que sale 0. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún número. ¿Sí ven? Por eso sale 0. Voy a borrar todos los datos. Sigue siendo 0. Ahora voy a poner un número, el número 1. Ahora sí me lo cuenta. ¿Listo? Entonces, ojo la diferencia entre la función contar a y la función contar. Contar a cuenta todo tipo de datos, textos, fechas, números, todo tipo de datos. ¿Listo? Desde que haya contenido entre la celda, él lo cuenta. Y la función contar únicamente cuenta si hay números. ¿Listo? Entonces voy a volver a poner la función 103 acá. 103. Listo. Entonces ya me contó. Vamos a comprobar que sí. ¿Qué pasa si yo borro un dato? Miren que el subtotal cambió. Ya no sale 11, sino 10. ¿Por qué? Porque aquí no hay un dato. Si le pongo un número 1, vuelve y me lo cuenta. ¿Por qué? Porque la función contar a cuenta todo lo que tenga contenido. Vamos a ponerle una fecha. Ahí hay una fecha. La tiene en cuenta. ¿Listo? Entonces, la función contar a cuenta todo lo que tenga contenido. ¿Listo? Desde que la celda tenga contenido. Puede ser un 0. ¿Listo? 0 pareciera que no es nada, pero para la función contar a sí tiene valor. ¿Listo? Entonces él cuenta los campos. Ahora, ¿por qué él automáticamente me puso un contar a? Porque él se dio cuenta que ahí no hay números. Entonces, ¿para qué va a sumar? ¿Cierto? Como él identifica que el tipo de datos que están en esta columna no son números, pues él decidió no sumar, sino contar. ¿Listo? Voy a quitar esa fila de total. Okay. Hasta ahí, ¿preguntas sobre la fila de totales? ¿O para todos quedó clarísima la fila de totales? Preguntas, preguntas, hagan preguntas, formulen preguntas sobre la fila de totales. ¿Todo claro? Ok. Listo. Entonces, ahora voy a agregar, eso lo vimos en la sesión anterior, pero pues para los que no lo vieron, voy a agregar una columna al lado. Entonces, aquí le voy a poner, vamos a ponerle edad. Bueno, esto estamos hablando de equipos.
Sí, pongámosle la columna de edad, solo para hacer el ejercicio. ¿Cómo puedo agregar columnas a esta tabla? Porque ya tengo un formato de tabla. ¿Listo? Acuérdense que estamos trabajando ya en una tabla con formato. Miren que al final de la tabla aparece, en la esquinita inferior derecha, aparece como una, voy a aumentar esto porque creo que ustedes no la están viendo tan grande. Miren que aparece un triangulito en la esquina inferior derecha. Si yo quiero aumentar esa tabla, lo puedo hacer de muchas maneras. Una es, me paro en la esquina y alargo la tabla hacia la derecha. Si ven que ahí se coloreó en verde, entonces la suelto y automáticamente él me alarga la tabla hacia la derecha. ¿Qué pasa? Que yo debo tener un nombre de esa columna. Entonces, como no lo he escrito, él automáticamente me pone un nombre sugerido. Yo después lo puedo cambiar. Esa es una manera de hacerlo. Otra es escribir en la columna adyacente. Entonces aquí le pongo edad y automáticamente él genera esa nueva columna. Miren que apareció un iconito ahí al lado. Ese rayito, miren que ahí dice opciones de autocorrección. Él me generó, miren, me dice, quiere hacer una expansión automática de la tabla. Eso fue lo que él hizo, una expansión automática de la tabla. ¿Ven? Todo lo que sean autocorrecciones, él me saca un iconito en donde me dice, ¿le interesa esa autocorrección que le hice o no? Claro, en este caso sí me interesa. ¿Listo? Entonces ya largué acá. Y vamos a ponerle acá numeritos. Vamos a ponerle acá números en la edad. Cualquier número. Entonces yo voy a poner acá 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5, 8 y 9. Entonces solo para que haya números. Ahora, voy a ir de nuevo a mi diseño de tabla y voy a volver a activar la fila de totales. Ahora, miren, como ya la habíamos activado, por eso él no me la activó automáticamente. Pero yo me paro sobre la columna edad al final y le agrego lo que yo quiero que haga. Entonces aquí quiero que sume. Automáticamente ya me sumó. ¿Listo? Vamos a dejar este subtotales acá de contar a y este subtotales acá de sumar. Sin embargo, miren que hay más funciones. Entonces yo quiero saber cuál es el máximo, yo quiero saber cuál es el mínimo, yo quiero saber cuál es la desviación estándar de esa lista, quiero que me cuente, quiero el promedio. ¿Listo? Miren que tenemos muchas opciones y sale aquí más funciones. Por ahora vamos a dejarlo en suma. Es decir que en total todos estos equipos suman 66, lo que sea, días, años. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué más me da este subtotales? Este subtotales, me voy a ir aquí a planta y voy a filtrar. Entonces yo tengo dos plantas y voy a filtrar las plantas. Voy a quitar una y voy a dejar KLM y le voy a dar en aceptar. Y miren qué pasa con la función subtotales. Esto ya no es del contar ni del suma, sino de subtotales. Subtotales es una función que me hace la operación, o sea, la suma o el contar o el contará o el promedio, el máximo, el mínimo, etcétera, la que yo le haya definido de lo que está filtrado. Entonces esa función subtotales es bien interesante, porque ¿cómo hacíamos antes? A ver si le atino. ¿Cómo hacíamos antes? Escribíamos una función suma, por ejemplo. Seleccionábamos los datos y sumábamos. Y cuando filtrábamos, entonces yo le aplico el filtro acá por planta y miren que la suma no cambió. Entonces, ¿ahora qué hacíamos? Ay, no, esa no es. Entonces tocaba suma de. Entonces era, aquí le damos clic, control, 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 clic, y ahí sí nos daba la suma. ¿Listo? Algunos hacíamos eso hace unos años atrás. ¿Listo? Ahora no, ahora existe la función subtotales, o bueno, siempre ha existido, lo que pasa es que no la conocíamos, siempre ha existido la función subtotales, y lo chévere es que la tabla, ya trae la función subtotales. ¿Cómo? Simplemente activando o desactivando la fila de totales.
¿Listo? Activando o desactivando. Listo, vamos a jugar con la fila de encabezado. ¿Qué quiere decir la fila de encabezado? Que le pone o le quita formato a la fila de encabezado. ¿Listo? La resalta o no la resalta. Entonces voy a seleccionar este formato, por ejemplo, y vamos a quitar la fila de encabezado. ¿Listo? Entonces él me dice, ya no le muestro los encabezados. Pero si la activo, ahí sigue apareciendo la fila de encabezados. ¿Ven? Filas con bandas. ¿Qué hace? Me pone una con colorcito, una sin colorcito, una con colorcito, una sin colorcito. ¿Listo? Voy a volver a poner el formato, el formato que teníamos antes, ese azulito. Es este acá. Listo. ¿Qué pasa si le selecciono primera columna? Pues me pone en negrilla la primera columna. Vamos a ver qué opciones de formato me da. Pues miren que me pone la primera columna oscurita. ¿Sí ven? ¿Qué pasa si le digo última columna? Me pone la última columna oscurita. Entonces, miren que todo esto es de bonitura, de costura, de decoración. Pero a veces gastamos un montón de tiempo haciendo este tipo de cosas y Excel las tiene ya a un solo clic de distancia. Por botón de filtro, ¿qué pasa si le quitamos el botón de filtro? Pues automáticamente me lo quita o me lo pone. No lo quiero ver, listo, se lo quito, ¿ok? Columnas con bandas. Si aquí era filas con bandas y me ponía una oscurita, una clarita, una oscurita, una clarita, ¿qué creen que hace columnas con bandas? Pues una columna oscurita, una columna clarita, una oscurita, una clarita, ¿ok? Todo eso podemos hacer cuando tenemos el diseño en formato de tabla. ¿Listos? ¿Les gustó? ¿Hasta ahí cómo van? ¿Cómo les ha parecido? Ya todo eso lo conocían, me imagino. Son herramientas básicas de Excel. No, mentiras. Muchas de esas uno no las conoce pues, precisamente porque nadie se las explica o se las enseña. Listo. ¿Qué más podemos hacer aquí en Excel? Entonces, voy a agregar otra columna que se va a llamar factor. Solo por ponerle Ingeniero, una. ¿Sí? ingeniero, qué pena, es que en este momento tenemos la pregunta del ingeniero Juan Andrés Reveren, que indica cómo es el comando para activar los filtros. Ah, ok. Con el clic es en el menú contextual diseño de tabla, simplemente ahí está la opción que dice botón de filtro. Y simplemente se activa o se desactiva. ¿Listo? Con el clic, o sea, con el mouse, ahí. Si lo quieren hacer con el comando de teclado, es con Control Shift L. Control Shift L. ¿Cuál es el Shift? Es la tecla que está arriba de Control. Acuérdense que tenemos un Control y un Shift en la derecha y un Control y un Shift en la izquierda. Control Shift L. Activa o desactiva el filtro. Y eso aplica, voy a irme aquí a esta tabla que no tiene formato de tabla, esta tablita está limpia. Si yo me paro ahí y le digo Control Shift L, él automáticamente me activa el filtro. ¿Listo? Control Shift L, activa o desactiva filtro. Listo. Entonces aquí en factor, bueno, voy a quitarle esto de la última columna para que no aparezca. Columnas con bandas tampoco quiero. Primera columna tampoco. Generalmente no utilizamos los resaltos en las columnas. ¿Listo? Pero si les gusta, pues ya saben cómo activarlo fácilmente. Ahora, vamos a introducir una función, una operación matemática aquí en el factor. Entonces, voy a empezar escribiendo igual, agarre la edad,
Y miren que él automáticamente me genera un campo. ¿Listo? Arroba edad, entre corchetes. Eso quiere decir, el arroba quiere decir en la fila. ¿Listo? Si yo le quito el arroba o no le pongo arroba, quiere decir todo el campo. Pero el arroba quiere decir la fila. Entonces, él va a agarrar el contenido de la columna edad en la fila donde yo esté escribiendo. Y vamos a ponerle aquí una división vamos a dividirlo en 10, solo por hacer la operación. Cuando yo le doy Enter, él automáticamente aparece un cuadrito al lado. Otra opción de autocorrección. Y si se dan cuenta, si lo detallan, tiene un f de x ahí. ¿Eso qué quiere decir? Miren la opción que me da. Yo le doy clic en la flechita y ahí me dice qué opción me da. Sobreescribir todas las celdas en esta columna con esta fórmula. Si yo le doy que sí, le doy clic sobre esa opción, automáticamente él genera la misma fórmula para todas las celdas. ¿Listo? Entonces miren que automáticamente él puso la fórmula, arrastró la fórmula. Lo que antes hacíamos arrastrando la fórmula o copiando la fórmula, él lo hace automáticamente. ¿Listo? Él automáticamente aquí ya me arrastró la fórmula. ¿Con qué beneficio adicional? Que si yo creo una nueva fila, vamos a poner acá un nuevo equipo, W750, va a ser una perforadora, está en la planta KLM, está operando, el responsable o la responsable va a ser Perencejita, y yo le pongo acá 50, miren que automáticamente él ya arrastró la fórmula. ¿Listo? Entonces, esa es otra ventaja más que tienen las tablas o el formato de tabla. Y es que las fórmulas él las arrastra, él mantiene la fórmula. Ya él sabe que si yo tengo un campo formulado, automáticamente él arrastra la fórmula al siguiente campo. Entonces yo ya no tengo que preocuparme por arrastrar fórmulas, por arrastrar los totales. Si vieron que el subtotal quedó automáticamente, aparece el subtotal, ya se actualizó. ¿Listo? Ya no tengo que arrastrar la fórmula. ¿Listo? Esa es otra gran ventaja que tiene la tabla de subtotales. Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Algo más que quieran ver de tablas, de formato de tablas? Listo. Bueno, no veo manitos levantadas ni más preguntas. Bueno, Sí, es listo. ingeniero. Entonces, vamos, los que tienen el archivo de ceros, los que tienen el archivo nuevo en blanco, esta tabla también la tienen en blanco, ¿cierto? No está en formato de tabla, sino que está limpiecita. Entonces yo la voy a copiar, me la voy a llevar a otra hoja, ¿listo? Para poderla trabajar de ceros. Listo. Ah, bueno, y este es un campo de fecha, entonces permítanme, le pongo acá formato de fecha. Listo. Ok. Listo, entonces aquí tengo una tabla normalita como las que generalmente hacemos nosotros en Excel. ¿Listo? Les voy a enseñar varias cositas con esta tabla así como está. Una es que a veces necesitamos totalizar las tablas. ¿Listo? Entonces les voy a enseñar una herramienta, esto ya no es una función, sino una herramienta que también esa se llama subtotal. La función se llama subtotales, en plural, y esta se llama subtotal. ¿Listo? En singular.
Entonces, solo funciona en tablas sin formato de tabla. ¿Por qué? Porque la herramienta va a dañar, entre comillas, la tabla. ¿Ok? La va a modificar. Entonces, no puede estar en formato de tabla. Tiene que estar así, limpiecita, cruda. Me voy al menú datos y por allá a la derecha aparece subtotal. ¿Listo? Por allá a la derecha, en un grupo de herramientas que se llama esquema, aparece subtotal. ¿Ya lo identificaron? Todavía no le den clic. Yo no le he dado clic. Porque para utilizar la herramienta subtotal, yo primero, debo organizar los datos. ¿Cómo los organizo? Pues como yo quiera que me saque los subtotales. ¿Listo? Entonces, ojo, para que no nos dañe todo el ejercicio, vamos a agarrar la tabla y la vamos a copiar un par de veces. ¿Listo? Para poder hacer el ejercicio, por lo menos lo vamos a hacer 2 veces. Una, dos. Sí, vamos a hacerlo 2 veces nada más. ¿Listo? Entonces yo aquí ya tengo la tabla 2 veces. Listo. Entonces agarramos la primera tabla y la vamos a ordenar por equipo. Ahorita Juan Andrés nos preguntaba, ¿cómo saco los filtros? Vamos a sacar los filtros. Control Shift L. Pues miren que automáticamente ya él prendió los filtros y los prendió para todo el tamaño de la tablita que tenemos. Sin embargo, esto no es un formato de tabla, ¿listo? Esto es una tabla cruda de Excel. Pero el filtro ya lo aplicó a la tabla. ¿Qué voy a hacer? Me voy a parar en equipo, en el filtro de equipo, y lo voy a ordenar. De la A a la Z, de la Z a la A, como quieran. Ordenar. Miren qué quedó. Pues yo lo ordené de la A a la Z. Entonces quedó bomba centrífuga, caldera, caldera, CNC, compresor, equipo, listo. Ahí me quedó ordenado. Por equipo. ¿Ok? Eso fue lo primero que hice. Ordenar la tabla. ¿Ok? Ahora sí me voy a subtotal. Y le doy clic en la herramienta. Y me aparece una ventanita. Y me hace varias preguntas la ventanita. La primera pregunta es para cada cambio en. Fácil. ¿Qué fue lo que ordené? ¿Cuál fue la columna que ordené? Entonces, esa es la que voy a poner en el primer campo. Equipo. Para cada cambio. ¿Qué quiere decir eso? Va a sacarme subtotales por equipo. Entonces, bomba, 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 ahí va a poner un subtotal. Caldera, 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 ahí va a poner un subtotal. CNC, 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 va a poner un subtotal y así equipo por equipo. Si esto fuera una lista de 3000 ítems, pues me va a subtotalizar por equipo. ¿Ok? Entonces es súper interesante este comando, este ejercicio. Ahora, ¿qué función quiero que subtotalice? Una suma, un recuento. Recuento es contar a, ¿se acuerdan que ya la expliqué? Promedio, máximo, mínimo o producto o, miren que hay muchas más funciones. ¿Ok? En este caso, quiero que promedie. ¿Ok? Vamos a seleccionar promedio. Y el subtotal, ¿a qué quiero que lo haga? Entonces quiero que lo haga al tiempo perdido. El tiempo perdido es el campo numérico. Y quiero que me saque el promedio del tiempo perdido. Y le voy a dar en aceptar. Pero antes, 3 preguntas. ¿Reemplazar subtotales actuales? Sí. ¿Salto de página? No. ¿Resumen debajo de los datos? Sí. Si no le pongo resumen debajo de los datos, él va a poner el resumen arriba de los datos. Esa es la diferencia. ¿Qué quiere decir reemplazar subtotales actuales? Es que si yo esta tabla ya le había sacado unos subtotales, pues él simplemente los va a actualizar. Y ahora le voy a dar en aceptar. Y miren lo chévere. Me generó un esquema. ¿Qué pasa si yo le digo clic acá a la izquierda en 1? Me dice, el promedio general es de 406. Promedio general. Si le doy clic en el botón 2, me dice el promedio de bomba, el promedio de caldera, el promedio de CNC, el promedio, y me muestra el promedio. ¿Ok? Y si le doy en 3, pues ya me muestra toda la tabla. ¿Cómo les pareció? Ahora,
Ojo porque esta herramienta daña la tabla. Acuérdense que les dije, esta herramienta me va a dañar la tabla. ¿Sí ven? Porque le insertó unas filas con los subtotales. Entonces la tabla ya no funciona. ¿Ven? Por eso no me deja utilizar el comando o esta herramienta si la he convertido en tabla con formato. ¿Ven? Entonces debo tener una tabla sin formato, ordeno por el criterio que quería, ¿cierto? Y le doy los subtotales. Ok. Entonces ahora vamos a deshacer, 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 para que vuelva a estar la tablita limpia. Y vamos a volverlo a hacer. Vamos a volver a hacer el ejercicio, pero ahora vamos a sacar los subtotales por otra columna. ¿Cuál? Prioridad. Entonces vamos a ordenar por prioridad, de la A a la Z. Entonces miren que quedó alta, 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 media, 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 media. ¿Cuántos subtotales va a sacar acá? 2, efectivamente. 2 subtotales. De nuevo, ¿cómo funciona la herramienta? Me voy al menú datos y a la derecha, por allá aparece un grupo que se llama esquema y tiene una herramienta que se llama subtotal, la selecciono. Ojo, miren que él mantiene lo que habíamos hecho. Entonces él me dice, ¿quiere cambiar por equipo? No, ahora quiero cambiar es por prioridad, quiero subtotalizar por prioridad. Y ya no quiero que me promedie, sino que me sume. Y le digo, aceptar. Y me sacó 2 subtotales, ¿cierto? Vamos a volver a revisar. Si le doy clic en uno, aparece el total general. Si le doy en 2, me aparece cuánto es en media, cuánto es en alta, cuánto es en media. Y si le doy en el botón 3, me muestra toda la tabla. ¿Listos hasta ahí? ¿Preguntas, comentarios, ideas? ¿Lo repetimos? ¿Quieren que lo repitamos? ¿Todos van bien? Ingeniero, en este momento tenemos una pregunta del ingeniero Juan Andrés Reverend. Sí. Entonces él nos indica, ¿podrías arreglar la tabla si ya tiene formato de tabla para hacer el ejercicio? Sí, listo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tabla, ¿cierto? Ya tiene formato de tabla, porque aquí arriba aparece diseño de tabla y tiene un nombre. Pero no, esta no la necesito como tabla con formato, sino tabla cruda de Excel. Entonces, miren que en la herramienta diseño de tabla, en la misma herramienta, en el mismo menú, perdón, dice convertir en rango. Ahí lo que le voy a decir es, ya no quiero que sea una tabla, sino que sea un rango común y corriente de Excel. Le digo convertir en rango, él me dice, me pregunta, él confirma, desea convertir, le digo que sí, e inmediatamente, aunque no ha cambiado el formato, ya no es tabla. Miren que aquí ya no aparece, perdón, aquí ya no aparece el menú contextual formato de tabla. Entonces ya no es una tabla. Listo, ya es un rango común y corriente. Que me quedo con colorcitos. Bueno, pero no quiero los colorcitos. Me paro en una celda sin colorcitos o sin formato, le digo copiar formato y se lo pego aquí a todo el rango y ya tengo una tabla cruda de Excel. ¿Listo, Juan Andrés? ¿Claro? Lo voy a volver otra vez tabla para seguir trabajando. ¿Listo? Entonces la manera, sí, y eso se utiliza generalmente cuando uno se equivoca. Entonces uno le da formato de tabla a un rango que no era o a una tabla que no le sirve como tabla, entonces la convierte aquí en diseño de tabla, convertir en rango.
Listo. ¿Alguna otra pregunta con respecto a lo que hemos visto? Listo, ok. Bueno, entonces ahora vamos a ver otra herramienta chévere de las tablas. Entonces ya tengo mi tabla con formato de tabla y voy a insertar una cosa que se llama segmentación de datos. Esta segmentación de datos son filtros, en palabras más sencillas, son filtros. Lo que pasa es que son filtros más bonitos, un poquitico evolucionados. Entonces, me paro dentro de la tabla, le digo insertar segmentación y él me pregunta, ¿qué quiere segmentar? ¿Cuál columna quiere utilizar para segmentar? Y yo puedo seleccionar varias. Vamos a seleccionar por ahora solo una, después vamos a insertar otra. ¿Listo? Para que lo hagamos por lo menos 2 o 3 veces y lo repasemos. Entonces voy a decirle, segménteme por planta. Entonces selecciono planta y le digo aceptar. Ahí piensa un rato, de pronto a ustedes se les demore un poquitico más pensando. Ah, bueno, me apareció aquí encima de la tabla, entonces yo simplemente lo que hago es que la muevo para el ladito un poquito. Yo esto lo puedo ajustar, lo voy a mover acá un poquito porque yo tengo un problema ahí de visibilidad. Listo, ya lo moví, ya lo ajusté, listo. Y miren qué pasa, como les digo, eso es un filtro. Lo que pasa es que aquí se llama segmentación de datos. Entonces yo tengo mi segmentación y si le doy clic, automáticamente filtra. ¿Listo? Vamos a quitar. Clic, clic, quito el filtro. ¿Sí vieron? ¿A todos les funcionó? Háganlo, hagan la segmentación. Entonces, ¿tienen formato de tabla? Debe ser en formato de tabla. Si no tienen formato de tabla, no les permite segmentar. Tenemos el formato de tabla. Nos vamos a la herramienta segmentar, iniciar segmentación de datos. Escogemos por dónde queremos la segmentación, qué columna queremos utilizar para la segmentación. ¿Listo? En este caso yo voy a activar otra que es el estado. Le digo aceptar y ahí me sale. ¿Ok? ¿Listo? Entonces ya tengo dos segmentaciones. Y las puedo combinar. Entonces muéstreme en la planta H y J cuáles están en mantenimiento, cuáles están operando. De la planta KLM, cuáles están operando, cuáles están en mantenimiento. Borre los filtros, borre los filtros. ¿Listo? Vamos a agarrar estas tres de acá abajo, estas tres últimas, y les vamos a cambiar la planta. Vamos a agregar una planta nueva. Y vamos en KLM, sigue OPQ. Ojo lo que voy a hacer, otro truco, otro tip. Si yo quiero que el mismo dato quede en varias celdas, en este caso voy a seleccionar estas tres de acá, pero pudiera haber seleccionado una por acá y una por acá, no importa, pero voy a seleccionar por ahora estas tres pegaditas. Empiezo a escribir O, P, Q, M, N, M, N, O, P, Q, N, O, P, hasta la P. ¿Listo? N, O, P. Voy a oprimir la tecla Control y después, manteniendo oprimida la tecla Control, Enter. Control, Enter, y me pone el mismo texto en las celdas que tenía seleccionadas. Voy a repetir, lo voy a hacer diferente por acá. ¿Listo? Una por acá y otra por acá. N-O-P. No importa dónde lo haya escrito, oprimo la tecla Control y le doy Enter. Y miren que las tres celdas que tenía seleccionadas cambiaron inmediatamente. Lo voy a repetir. Selecciono las tres celdas, N-O-P, Control, Enter, y me cambia el dato. ¿Listo? En todas las celdas que tenía seleccionadas. ¿Qué pasó? Miren que en la segmentación algo cambió. Apareció aquí una flechita de desplazamiento. Apareció la planta NOP. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué me toca hacer? Pues ampliar
la segmentación para que se vea la planta NOP. Tenemos aquí para que nos salga. ¿Listo? Entonces ya tengo la planta HIJ, la planta KLM y la planta NOP. Y lo mismo, si selecciono una, si selecciono otra, si selecciono otra. Pero si necesito seleccionar varias, activo aquí arriba, en donde dice selección múltiple. Y entonces, él muy inteligentemente, lo que yo vaya seleccionando, él lo va activando o desactivando. ¿Listo? ¿Listos? ¿Claros? ¿Claros cómo se hacen la segmentación de datos? Ahora, me voy a ir al menú contextual de segmentación. Entonces miren que además tiene temas de forma. Yo lo puedo poner más en colorcitos, lo puedo poner así. ¿Qué pasa si yo desactivo? ¿Listo? Temas ya de forma, ¿ok? Pero miren que tenemos. Como son objetos que están sobre la hoja, entonces yo lo puedo utilizar estas herramientas como en PowerPoint, como cuando tenemos elementos en PowerPoint, que yo tengo un cuadrito detrás, uno delante, también lo puedo cambiar acá. ¿Listo? Le puedo agregar por columnas. ¿Listo? Por ejemplo, lo puedo tener así. Bueno, entonces miren que tenemos varias opciones de cómo hacer esta segmentación de datos. Por ejemplo, voy a hacerles acá un ejemplo de cómo se hace una segmentación larga. Ay. Entonces miren que aquí le puse la segmentación arriba, ¿ok? Para que me muestre, ¿ok? Miren que aplica los filtros más rápido, ¿ok? Una manera visual de ponerle filtros a las tablas. Bueno, listo. ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas? 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 ¿Cómo vamos? Hasta el momento sin preguntas, ingeniero. Listo, bueno. Listo, listo, bueno. Bueno, listo. Ahora, esta segmentación, bueno, los que no estuvieron en la sesión anterior no tienen la tabla dinámica combinada. No importa, entonces van a agarrar la tabla, la tabla 2, la tabla que está en la hoja 2, y le van a dar formato de tabla. ¿Cómo? Vamos a insertar en tabla o control T de tabla. En esta tabla nos saca automáticamente activada la cajita de que sí tiene encabezados, ¿cierto? Sale activado que sí tiene encabezados. Eso ocurre porque la tabla ya es larga. Entonces, él ya identifica, Excel identifica que la primera fila es la de los encabezados. Esto es por eso que él ya lo activa automáticamente. ¿Listo? Entonces ya tenemos una tabla con un montón de datos. Y le vamos a poner de nombre a esa tabla fallas. Y vamos a crear una tabla dinámica de esas fallas. Solo de esas fallas. ¿Listo? Para no enredar. Entonces me voy a ir por acá a la hoja 3. Voy a crear una hoja nueva y voy a crear la tabla dinámica. ¿Cómo se crean tablas dinámicas? En el menú insertar, tabla dinámica. Y miren lo chévere de tener tablas con nombre. Ya no tengo que pensar, ay, ¿en qué hoja por allá dejé la tabla? No.
aquí simplemente escribo fallas. Eso sí, me debo acordar de los nombres de mis tablas, pero por eso yo le pongo nombres muy fáciles. Entonces, ¿qué contendrá? ¿Cómo se llamará la tabla donde tengo las fallas de los equipos? Pues fallas. Entonces, es muy fácil de saber el nombre de la tabla. No importa si es mayúscula o minúscula, le digo aceptar y automáticamente ya él me crea mi tabla dinámica, o bueno, aquí creo el espacio para la tabla dinámica, pero me trae los campos de la tabla dinámica. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá la falla, vamos a activar la falla aquí en las filas y vamos a activar el tiempo perdido en valores. Automáticamente, pues él me dice cuánto tiempo perdí, ¿cierto? Automáticamente me hace la suma. Miren que ahí aparece la suma, pero yo le puedo decir un recuento. Recuento, recuerden que es el contar a, o sea, cuenta todos los campos que tengan información, sí, que contengan algún tipo de información. ¿Listo? Y ya tengo mi tabla dinámica. Ahora, yo quiero saber cuántas fallas se produjeron. ¿Listo? Entonces ya no me necesito un sumar, sino un contar o un recuento. Voy a volver a agarrar el campo de tiempo perdido y lo voy a poner debajo de suma. Y en el campo valores. Y le voy a cambiar la configuración y le voy a decir recuento. ¿Listo? Entonces miren que ya él me está diciendo, atasco de material, perdió 366 en un solo evento. Es decir, solo hubo una falla que se llame atasco de material. Batería agotada, también solo hubo uno. En cambio de chispas durante la soldadura hubo dos. De fallo en el sistema encendido hubo dos. De pérdida de presión hubo dos. ¿Ok? De los demás, solo hubo uno. ¿Ok? Esto es tablas dinámicas básicas. Esto lo deberían saber. Esto no es avanzado. Tablas dinámicas básicas. Pero miren que lo que les quería mostrar acá es que existe también una segmentación de datos. Miren, insertar segmentación de datos, como la que hicimos en la tabla de Excel. Ahora voy a ponerle prioridad. ¿Listo? Voy a insertar la segmentación por prioridad. Y aparece la segmentación igual a como nos aparecía por allá. La voy a poner aquí al ladito. Porque le voy a insertar otra cosa interesante. Y es, aquí en tabla dinámica, miren que aparece insertar escala de tiempo. ¿Por qué me sale insertar escala de tiempo? Porque tengo un campo de fecha. Entonces vamos a insertar esa escala de tiempo. ¿Ok? Claro, la escala de tiempo va a ser con esa fecha. Le digo aceptar y miren lo que apareció acá. Entonces voy a poner esto aquí abajo, voy a poner esta aquí arriba. Y voy a alargarla acá un poquito. Disculpen, qué pena con ustedes. Ya regresé. Entró una llamada por ahí. Entonces ya la colgué.
Listo, entonces insertamos una segmentación, una escala de tiempo, ¿ok? Entonces, de la tabla dinámica, es que no sé por qué de la tabla dinámica ya, de la tabla dinámica insertamos una escala de tiempo, que es la que tenemos aquí. ¿Qué pasa con esta escala de tiempo? Que yo puedo seleccionar los datos, ¿cierto? Puedo seleccionar un rango de tiempo, miren que me va manteniendo acá me va mostrando, ¿listo? Puedo seleccionar así, puedo seleccionar uno, ¿sí? Entonces, estas segmentaciones o estas ayuditas que nos da Excel, perdón. Miren que nos facilita un poquitico el estar haciendo filtros, el estar utilizando herramientas demoradas. Digamos que esto nos agiliza un tanto generar los informes o generar las tablas dinámicas. Por ejemplo, aquí no tengo la columna, no estoy mostrando la columna de prioridad, pero la tengo en la segmentación. Entonces aquí simplemente selecciono en segmentación alta, la prioridad alta, y automáticamente ya me filtró. Si yo le digo, muéstreme, además de que la prioridad sea alta, los que fueron hechos en agosto del 2022, pues ya él me mostró, me dijo, fallo en el suministro de gas, fueron 121 horas de tiempo perdido en un solo evento, en agosto, prioridad alta. Quiero ver prioridad media si hubo alguno. Entonces, prioridad media hubo dos, ¿cierto? Que son estos dos con 876. Entonces, miren que muy rápidamente yo puedo estar generando esta información. ¿Listo? Ahora, si a eso le sumamos insertarle un gráfico, vamos a crear, a ver, tenemos acá un evento, listo. Entonces vamos a crear acá un gráfico, a ver si aquí en los recomendados nos sale un combinado. Vamos a poner un combinado, ¿listo? Entonces voy a crear un gráfico dinámico combinado. ¿Qué quiere decir eso? Que unos me los va a mostrar como columnas y otros me lo va a mostrar como rayitas. Entonces, el suma, aquí dice suma de tiempo perdido, me lo va a mostrar como columnas y las líneas me lo va a mostrar, y el cuenta de tiempo me lo va a mostrar como líneas. Y le voy a decir, para que la escala sea coherente, le voy a decir que me muestre este en el eje secundario. Y le digo aceptar. Ya tengo el gráfico. ¿Listo? Miren lo que va a pasar. Ahora le digo prioridad alta. Y cambió el gráfico automáticamente. Claro, como el gráfico está amarrado a la tabla dinámica, pues el gráfico cambia inmediatamente. ¿Qué pasa si yo le digo muéstreme todo el año 2022? Entonces yo me paro en enero y arrastro hasta diciembre del 2022. Miren que el gráfico automáticamente cambió. La tabla cambia obviamente, pero el gráfico cambia. Ahora, no me muestren los de prioridad alta, sino los de prioridad media. El gráfico automáticamente cambia de acuerdo con lo que cambió el gráfico. Muéstreme qué pasó en el primer Q, en el primer trimestre del 2022. Ya lo tengo. ¿Ok? Entonces miren que estas herramientas, ¿cuáles son? Ya las voy a repetir. Las herramientas segmentación de datos, escala de tiempo, gráficos dinámicos, combinadas, pues nos generan agilidad, velocidad en la presentación de la información. Claro, un gráfico, pues no me voy a detener a explicarlo, pero ustedes acá le pueden agregar etiquetas, a esta rayita también le pueden agregar etiquetas. ¿Ven? Y rápidamente, entonces ahora quiero saber qué pasó en el segundo Q. Ya lo tengo. Rápidamente. ¿Ven? Bueno, preguntas, ¿cómo van? ¿Cómo les ha parecido? Bueno, en este momento tenemos una pregunta del ingeniero Juan Andrés que nos dice Sí. que de la escala de tiempo hacerse diaria o por horas. ¿Puede la escala de tiempo hacerse diaria o por horas?
Ok, en ese caso, para hacerla con algún detalle específico, entonces tendríamos que traer el campo de fecha de la tabla dinámica, traerlo aquí a las filas o a los filtros, a cualquiera de las dos. Yo la voy a poner acá en las filas, la voy a poner arriba de la falla. ¿Listo? Entonces miren que me generó una nueva columna, o en la columna en la que estábamos me generó acá el campo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo generé la escala de tiempo no había creado, ¿cierto? No había creado ese campo acá. ¿Qué me generó él? Él me genera años, trimestres, fecha o los que yo quiera. ¿Cómo le digo los que yo quiera? Entonces me paro en un campo acá, le digo agrupar o desagrupar y aquí le defino cuáles quiero. Y le puedo decir días, horas, minutos, segundos, los campos que yo quiera. ¿Ok? Depende de la información que yo le haya puesto. ¿Ok? Por ejemplo, días, me lo acepta, pero horas y minutos, pues si no le he configurado, no le he dado esa información, pues no va a servir de nada llegar a ese nivel de detalle. ¿Listo? Pero depende de, aquí tengo años, trimestres y fecha. ¿Listo? Entonces voy a agarrar esta escala de tiempo, la voy a quitar y con la nueva tabla, ya con este campo acá, voy a volver a decirle escala de tiempo. Le digo que me lo tome de la fecha y miren que cambió los campos. ¿Listo? Miren que ahora aparece trimestres. ¿Por qué? Porque aquí tiene el campo de trimestres. ¿Listo? Pero depende de cómo yo lo haya configurado. ¿Listo? De lo que yo le haya pedido. Lo quiero por días, por meses, perdón. Ahí está por meses. Lo quiero por días. Entonces me sale día por día. ¿Vale? Pero depende de cómo yo lo haya configurado. Voy a quitar de acá años, trimestres y fecha para que ya no me la muestre más aquí. Pero ya le configuré aquí años, trimestre, meses o día. ¿Listo? Entonces ahí estoy dándole la relevancia a la información. ¿Listo? ¿Cómo lo vieron? ¿Les gustó? ¿Les gustaron estas herramientas? Veo que Gladys tiene una pregunta o tiene un comentario. Adelante, ingeniera Gladys, ¿tiene habilitado el micrófono? Creo que por el correo es Astrid. Se llama Astrid Duque. Lo que pasa es que como aparece el primer nombre Gladys, le decimos Gladys, pero es Astrid. Astrid, te escuchamos si quieres prender tu micrófono o escribirnos tu pregunta en la cajita de preguntas. Bueno, ingeniero, creo que la ingeniera Gladys
ya no tiene preguntas o de pronto no tiene la posibilidad de acceder al micrófono. Ok, bueno, realmente eso era lo que yo quería contarles el día de hoy, compartirles para que sigan evolucionando en su manejo de la herramienta Excel. Eh, entonces, pues de nuevo, si tienen alguna otra pregunta, algo más que quieran que revisemos o repetir sobre este tema de las tablas, de la segmentación y de las líneas de tiempo, este es Ingeniero, el momento. la ingeniera ¿Sí? Gladys nos escribió en la caja de preguntas e indica, excelente, muchas gracias. Simplemente era para destacar mi satisfacción con la sesión. Muchas gracias. Ah, ok, ok. No, con muchísimo gusto. Espero que sea Astrid tu nombre. Con mucho gusto. Como les digo yo siempre, la idea es aprender a cacharrear con un poquito más de técnica. Aquí ya les enseño algunas cositas. La idea es que sigan evolucionando en su manejo de la herramienta. Excel tiene muchísimas cosas que se pueden hacer y pues cada nueva versión nos trae nuevas herramientas y nuevas facilidades para hacer esto cada vez más profesional y más dinámico y más interesante. Entonces, bueno, les agradezco mucho por su tiempo. Ya se pueden ir a ver el partido de Colombia, los que estuvieran ahí ansiosos por verlo. Entonces, bueno, nos veremos en una próxima sesión. Perfecto, Muchas ingeniero, gracias. muchas gracias por toda la información suministrada. Esperamos realmente volver a contar con su compañía. Ya por último, nosotros quisiéramos invitarlos a que puedan disfrutar de uno de los beneficios que tienen al ser afiliados de ASIEM y es nuestra nueva plataforma de búsqueda de empleo SIL, en donde diferentes empresas del sector de la ingeniería publican ofertas exclusivas para nuestros ingenieros a través de la plataforma. Para mayor información la pueden consultar en nuestro portal web www.asiem.org en la sección Servicios al Ingeniero, botón Centro de Información Laboral. Entonces, ya de esta manera, al ingeniero y a todos los participantes agradecemos su puntual asistencia. A sus correos electrónicos llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy en esta conferencia. Muchas gracias nuevamente, ingeniero Mauricio. Y como le decía, esperamos próximamente volver a contar con su compañía. De esta manera, daríamos por finalizada la sesión. Bueno, muchas gracias a ti por tu ayuda. Que estés bien.